La intervención militar rusa en Ucrania va a cambiar el mundo geopolítico tal como lo conocemos. De hecho, y aunque los mayores cambios seguramente se produzcan a mediano y largo plazo, ya estamos viendo algunos. Y no son ni pocos ni pequeños. Entre ellos, el nada disimulado intento de Estados Unidos y Unión Europea por buscar paliar el efecto rebote que tienen sus sanciones a Rusia en la economía global, recurriendo nada más y nada menos que a Irán y Venezuela, dos de las naciones más sancionadas por Occidente en años recientes. En estos días, en plena guerra, asistimos a noticias casi imposibles de concebir hasta hace tan solo un par de semanas. Y analizar todo esto, como siempre, no justifica nada, pero explica mucho. Por un lado, después de casi 4 años en el congelador, de repente, a Bruselas y a Washington les entró el apuro por revivir el acuerdo nuclear con Irán, desechado por Trump, ignorado por Biden hasta ahora. El canciller alemán, ya con la guerra en Ucrania en marcha, dijo que la resurrección de ese pacto no podía posponerse más. Y para que se hagan una idea de lo en serio que iba, lo dijo en Israel, ni más ni menos. Por el otro, una comitiva oficial del gobierno estadounidense fue hasta Caracas, pero no a reunirse con Guaidó, no, sino con Maduro. El presidente venezolano lo confirmó en una transmisión especial que generó todo tipo de reacciones y comentarios. Ha llegado una delegación. Tuvimos una reunión, yo podría calificarla de respetuosa, cordial, muy diplomática. Ahí estaban las banderas de Estados Unidos y de Venezuela y se veían bonitas, las dos banderas, unidas como deben estar, la bandera de Estados Unidos y de Venezuela. En momentos en los que pareciera que el mundo se está volviendo definitivamente loco, resulta algo tentador creer que en efecto es así. Sin embargo, muchas de las nuevas realidades que surgen son perfectamente explicables, hasta lógicas, y no siempre son lo que parecen. La situación es como sigue. Estados Unidos y la Unión Europea quieren sancionar todo lo posible a Rusia tras su intervención militar en Ucrania. Esto no es algo nuevo. Rusia ya era el segundo país más sancionado del mundo desde antes del 22 de febrero, la fecha en la que Putin anunció el reconocimiento de las repúblicas populares del Donbass. Entonces ya tenía más sanciones en su contra que Siria, más que Norcorea, 4 veces más que Venezuela y unas 13 veces más que Cuba. Solo Irán estaba por delante de Rusia en este ranking mundial de sancionados. Pero desde que Rusia inició su ofensiva en Ucrania, las sanciones se dispararon y hoy Moscú ya ocupa el primer lugar y prácticamente dobla a Teherán en número de sanciones vigentes en su contra. Sin embargo, los efectos a nivel mundial de sancionar a una nación con el peso global que tiene Rusia en materia energética y de materias primas es otro nivel, tal como explicamos en nuestro anterior video. Porque es un poco como ir en un bote salvavidas por el océano, junto a otras personas, pelearte con alguien a bordo y creer que por hacer un agujero debajo de su asiento, él se hundirá solo sin arrastrarte a ti y a los demás al fondo del océano. Por ejemplo, Estados Unidos está haciendo enormes esfuerzos por bloquear las compras de petróleo ruso en cuantos más países sea posible. Pero siendo Rusia el principal exportador mundial de crudo, estrangular el chorro ruso traería como consecuencia inevitable que los precios de hidrocarburos y derivados se disparen hasta casi salirse de control, como de hecho ya está ocurriendo. En estos días, usuarios de Internet repararon en que los precios actuales de la gasolina en algunas ciudades de Estados Unidos ya son más altos que los que aparecían en la peli apocalíptica Yo Soy Leyenda con Will Smith. Es decir, la energía es más cara hoy en el mundo real que en una película distópica de ciencia ficción donde seres mutantes dominan el planeta. Y, con perdón del lugar común, es en esta realidad que supera la ficción que entran a jugar un papel Venezuela e Irán. ¿Cómo? Ambos países tienen limitada su capacidad de exportar petróleo o derivados debido a las sanciones que Washington o Bruselas, en mayor o menor medida y en ocasiones juntos y en otras por separado, han venido imponiendo sobre ellos en los últimos años. En el caso de Venezuela, la justificación para estas medidas se fundamentó inicialmente en la declaración del país como amenaza inusual y extraordinaria por parte de la Casa Blanca en 2015 y posteriormente en la supuesta legitimidad de un diputado para ocupar la presidencia porque la Unión Europea y Estados Unidos no reconocieron las elecciones presidenciales venezolanas celebradas en 2018. En el caso iraní, todo comenzó en ese mismo año, con la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear acordado entre Irán, los 5 integrantes del Consejo de Seguridad Permanente de la ONU y la Unión Europea. Mediante aquel pacto, firmado en 2015, Irán se comprometía a limitar su programa nuclear
a cambio de que se levantaran sanciones en su contra por haberlo llevado adelante sin supervisión internacional. Y cumplió, según los informes del Organismo Internacional de Energía Atómica. Pero el entonces presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos se retiraba del acuerdo, lo que permitió a Washington inundar a Teherán con nuevas sanciones. La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca no cambió drásticamente el panorama. Con el argumento de que Irán dejó de cumplir sus compromisos plasmados en el pacto que el propio Washington había arrojado por el desagüe, las trabas para la exportación de hidrocarburos contra la nación persa prosiguieron. Pero ahora pareciera que por arte de magia, la magia de las sanciones a Rusia, claro está, de repente Maduro pasó a ser el presidente legítimo a ojos de Washington y de un creciente número de grandes medios. E Irán ya no es tan patrocinador del terrorismo internacional con aviesas aspiraciones atómicas como lo era hasta hace un par de semanas. Aunque Estados Unidos no importa petróleo ruso en grandes cantidades, no puede permitirse que los precios se disparen en el mercado global más de lo que ya están haciendo. El caso europeo es aún más dramático, porque su consumo de energía proveniente de Rusia, sobre todo en gas, es enorme. Problema crucial que, por cierto, el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, propuso amortiguar pidiendo a los ciudadanos que consuman menos gas y bajen la calefacción de sus hogares. Entonces, cada uno por sus motivos, algunos compartidos entre ambos y otros menos, tanto a Estados Unidos como a la Unión Europea les ha entrado el apuro para que Irán y Venezuela, ahora sí, pueden aportar sus riquezas energéticas a la economía global. Lo más interesante aquí es que esta medida, si la analizamos a fondo, invalida el discurso y las justificaciones de las sanciones de Washington y Bruselas contra esas dos naciones durante estos años. Porque al fin y al cabo, ¿qué ha cambiado radicalmente en ellas? ¿Acaso el gobierno de Maduro salió diciendo, disculpen, la verdad es que Guaidó es legitimísimo, mala mía por usurpar el poder, que durante años fue la solución que proponían Estados Unidos y Unión Europea para levantar el cerco financiero y diplomático que mantienen contra el país caribeño? No. ¿Acaso Irán no enriqueció uranio más allá de lo que permitía el pacto nuclear durante este tiempo, en vista de que Estados Unidos se retiró del mismo y la Unión Europea se encogía de hombros mientras decidía qué hacer? ¿Teherán renunció a su modelo de Estado, excusa perenne de Washington para sancionar al país casi sin pausa desde 1979? No. Es decir, si quienes acceden ahora a levantar unas sanciones cuyas razones justificaban en determinadas situaciones, sin que esas determinadas situaciones hayan cambiado radicalmente, es que las razones verdaderas eran otras. Así de enrevesado en palabras, pero así de simple en la realidad. Por supuesto, ante esta aparente reconfiguración geopolítica, algunos ven o quisieran ver una especie de reconciliación entre enemigos acérrimos para formar un nuevo eje. Cuando mucho más lógico es pensar que tanto Irán como Venezuela solo buscan reponerse de lo que años de bloqueos y medidas coercitivas ha causado a sus economías y a sus habitantes. Resulta muy difícil creerse que en Caracas y Teherán no tengan perfectamente claro que el posible levantamiento gradual de medidas en su contra no es ninguna deferencia a Washington y Bruselas hacia ellos, y que no bien consideren ventajoso coserlos nuevamente a sanciones, volverán a hacerlo. Porque si algo queda claro en todo este panorama trágico y confuso que vivimos en estos días, es que los países que más recurren a las sanciones como herramienta de presión, solo las levantan si lo necesitan para poder sancionar a otros.